Bueno, em, a ver, ya ayer fue el quiz de las personas de la jornada 3 del examen, a las cuales le salieron solo 3 puntos. Em, entonces, ya que tengo todas las notas disponibles, ya empecé a responder reclamos. Eh, estén pendientes, pues tengan un poquito de paciencia, como les dije, pues tengo muchos reclamos, entonces ahí voy con calma intentando responder a todos de la manera más satisfactoria posible. Listo. Entonces en el transcurso de esta semana voy a estar haciendo eso. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, bueno, buenas tardes. Con respecto a lo que acabaste de decir, entonces no va a haber como tal una reunión para mirar, pues para hacer revisión, solamente mandándote el correo. Sí, solamente me envían el correo. em, Y yo reviso lo que ustedes me envíen, reviso si tienen el sustento en el Moodle y ya, yo les doy una respuesta. Bueno, sí, su reclamo es válido, su nota queda modificada de tal manera o su reclamo no es válido, su nota queda igual y ya. Sí, porque Listo. si me pongo a hacerlo de otra manera, no, nunca voy a terminar. Em, otra cosa es que el segundo examen estaba planeado para el 17 de mayo. Y resulta que el 17 de mayo es festivo. Entonces, probablemente esa fecha vaya a cambiar para que lo tengan en cuenta. No creo que lo hagamos antes de esa fecha. Probablemente si lo mueven sería para una semana después. Em, listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como ya de la clase. Sí, Es que, pues, bueno, no es directamente de la clase, pero tiene que ver. Es que yo estaba haciendo un ejercicio de un taller, no recuerdo cuál, pero era pasar una integral a polares, ¿cierto? Una región a sí. polares. Pero entonces también la integral había que pasarla a polares. Entonces, había una parte de la integral que decía seno de x al cuadrado. Entonces, esa, ¿cómo lo expresaría en términos de r y teta? Uno sabe que X es R por coseno de teta. Entonces, ese X al cuadrado va a quedar como R cuadrado coseno cuadrado de teta. Ah, listo, profe, gracias. Eso era todo. ¿En cuál taller? Taller de la semana 8. Me imagino que debe ser el de la semana 8. Entonces, sí. ¿Te acordás del número del taller? El número del ejercicio, digo. Eso estoy revisando. Era... Profe, mientras él revisa, puedo hacer una pregunta con respecto a lo de los reclamos. Sí, Pues yo no había enviado reclamo, pues estaba esperando a que usted nos dijera como cuando ya estaba habilitado, pero porque también pensé que iba a haber una reunión. No importa si yo apenas le mando el reclamo ahorita, pues todavía es válido. sí, no hay problema. Ah, ok. Una cosa sí les digo es que el sustento lo deben haber montado al Moodle, ¿no? Porque ya si recibo sustentos a estas alturas en el correo, pues yo no tengo certeza de que eso fue lo que ustedes hicieron durante el examen. Profe, era el punto 5, pero entonces la pregunta era al revés. ¿Cómo pasar de seno al cuadrado de teta a cartesianas? Ah, ya. Entonces ya esto es diferente. Fíjate que si yo quiero pasar esto a cartesianas, lo primero que voy a hacer es sacar una R de estas para que me quede acá, ¿cierto? Entonces, porque hay que recordar que el diferencial de área tiene una R. Entonces esto me va a quedar R cuadrado. Hagamos este ejercicio ahí a la carrera. Entonces yo tengo la integral desde pi medios
hasta 3 pi cuartos, integral desde a seno teta hasta 2a cosecante de teta de r cubo seno cuadrado de teta de r de teta. ¿Qué dice el ejercicio? Dada la integral con a mayor que 0, dibuje la región de integración. Implante la integral en coordenadas cartesianas. Ok. Entonces, una cosa que vamos a hacer es, vamos a escribir r al cubo seno cuadrado de teta como r cuadrado seno cuadrado de teta por r. Bueno, de hecho, a ver, movamos esto un poquitico para allá. Aquí tengo dr de teta. Listo. Y entonces lo que uno hace es sacar una r de acá y pegársela al dr de teta. De teta. Dr de teta. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de coordenadas polares? Nosotros sabemos que r es igual, que x es igual a r coseno teta, y es igual a r seno teta. Entonces eso significa que todo esto se va a convertir en un y cuadrado. Y todo esto es el diferencial de área, ¿no? Entonces este diferencial de área va a ser de x de y o de y de x. Bueno, entonces esa es como la parte de adentro. Ya la parte de afuera hay que analizar estas curvas. Entonces esta curva, a por seno, es una circunferencia tangente al origen. Esta no es tan obvia qué cosa será eso, pero entonces si uno quiere las puede dibujar en GeoGebra. Vamos a ver si GeoGebra me dibuja esto. Le voy a empezar marcando, ahí tenemos una A, entonces yo voy a poner esa A como si fuera un slider. Me dijeron que la A tenía que ser mayor que 0, entonces la voy a poner a variar desde 0 hasta 5, por ejemplo. Listo, pongámosle A igual a 2 por el momento. Y vamos a dibujar estas curvas. ¿Cuánto da R igual a seno teta? Entonces A por seno de teta. Como habíamos dicho, eso es un círculo tangente al origen. Ahí en ese punto, ahí el radio de este círculo va a depender del valor de la A, ¿cierto? El radio siempre va a ser la mitad de lo que valga la A. Entonces, por ejemplo, aquí el círculo es más grande, el círculo es más pequeño, en fin. Listo, vamos a ver qué es la otra región, 2A cosecante de teta. Entonces, vamos a poner 2 por A por cosecante de teta. Esto no me lo dibujó. Dos A cosecante de teta con coma teta con teta de 0. ¿O será que es muy grande? Probablemente es sí. Entonces ahí está. Bueno, entonces esa curva 2A cosecante de teta es, al parecer, esta recta que hay acá. Vamos a ver si somos capaces de escribir eso en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué es R igual a seno teta? R igual a seno teta, la idea para escribir esto en coordenadas cartesianas, pues ya sabemos que esto es esta cosa. Eso significa que esto va a ser una circunferencia ¿de qué forma? Va a ser una circunferencia de radio igual a la mitad de A, o sea que va a ser X menos el centro, la coordenada X del centro va a ser 0, más Y menos algo al cuadrado, igual el radio de esta cosa va a ser A medios al cuadrado. Listo.
¿Cuál es la coordenada y del centro de esta cosa? Siempre va a ser lo mismo que el radio. ¿Listo? Entonces esta circunferencia tiene una ecuación de este estilo. Ahora, vamos a ver qué sería R igual a 2A cosecante de teta. Resulta que uno sabe que cosecante es 1 sobre seno. Esto es lo mismo que R es igual a 2A sobre seno de teta. Y esto es lo mismo que si yo paso el seno de teta ya a multiplicar, me va a quedar que R seno de teta es igual a 2A. Esto en coordenadas cartesianas es y igual a 2A, que es esa recta horizontal que acaba de salir ahí. Listo. Entonces ahí está. Esas son las dos rectas, las dos curvas que están acotando esta región. Aquí me están diciendo que el radio varía desde A seno teta, o sea, el radio va desde esta circunferencia hasta 2A cosecante, o sea, es lo que está por fuera de esta circunferencia, llegando hasta acá, con el ángulo está contenido entre pi medios y 3 pi cuartos. Teta igual a pi medios sería entonces, no, vamos a poner aquí x igual a 0, sería esta recta, este pedazo de recta vertical, teta igual a pi medios, y teta igual a 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es un rayo que sale aquí. 3 pi cuartos es ¿cuánto? 135 grados. O sea que eso es x igual menos y. Entonces la región que queremos, sobre la cual uno quiere integrar, es toda esta. ¿Eso está claro? ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí. Listo. Entonces, si uno quiere expresar esta región en coordenadas cartesianas, tiene un problemita, y es que esta región no, esta región no es de tipo 1 ni de tipo 2, toca partirla en dos pedazos. Entonces aquí hay que partirla con una recta horizontal acá. Digamos, iba a quedar la integral sobre un triángulo y luego la integral sobre esta cosa. Entonces ahí pues lo continuamos o ya ustedes lo terminan. Si quieren que lo terminemos, no hay problema. Igual yo creo que sería buen ejercicio que ustedes miraran esta región de acá. A ver, se las voy a pegar allá en la región de integración acá. Es todo esto. Entonces, eso que hay es la región R. Entonces, no lo voy a terminar, les voy a dejar la sugerencia. Sugerencia. Escribir R como unión de dos regiones tipo 1. Listo. Profe, entonces ahí la primera región que sería el triángulo iría hasta la intersección entre el círculo y la recta x igual a menos y. Sí, aquí tienen que calcular este punto. Listo, entonces tienen que calcular. Y la coordenada de x de este punto es el que les va a dar la división entre las dos regiones. Bueno, Listo, profe, gracias. listo. Bueno, vamos a ver.
los que ya habíamos enviado el correo los reenviamos. Me imagino que eso es la pregunta sobre la revisión del examen. No es necesario que lo reenvíen. Yo voy a empezar, yo he dejado todos esos correos sin leer. Entonces voy a empezar desde los más viejos a responder correos, a responder reclamos. Listo, entonces no es necesario que me reenvíen ningún correo de reclamo. Listo. Les voy a recordar que hicimos entonces la clase pasada. Bueno, la clase pasada fueron un montón de ejemplos sobre coordenadas polares. Entonces empezamos con un ejemplo sencillo sobre cómo calcular una integral en cartesianas, pasarla a coordenadas polares. Para eso, entonces lo que tiene uno que tener en cuenta son básicamente tres cosas. La primera, la función se debe escribir en términos de coordenadas polares. Entonces aquí en vez de escribir seno de x cuadrado más y cuadrado, voy a escribir seno de r cuadrado. La segunda, el diferencial de área debe ser el diferencial de área en polares, que es r de teta, o al revés. Y lo tercero, la región debe estar descrita en coordenadas polares. Bueno, esas tres cosas, todo hay que traducirlo a polares. Yo aquí les había mostrado cómo podía describir uno esta región en coordenadas cartesianas, pero vimos que la descripción en cartesianas era mucho más complicada que la descripción en polares. La descripción en polares era un rectángulo en polares. Bueno, también les mostré cómo puede hacer uno de esas integrales usando Wolfram. Esto va a resultar útil. Luego hicimos este ejemplito, es un ejemplo de una curva polar, esto se llama una rosa de 3 pétalos. Entonces vimos cómo calcular el área de una de esas rosas. Una de las cosas importantes cuando uno está trabajando con estas curvas polares es calcular las tangentes en el polo de la curva polar, que es simplemente coger la ecuación e igualarla a 0. Una vez uno tiene esas tangentes en el polo, pues esas tangentes normalmente sirven como límites de integración para el ángulo, y ya los límites para el radio pues dependen de cuál sea esta función, ¿no? Entonces ahí por eso cuadramos esa región, era de este estilo, el resto era hacer la integral. Luego vimos que uno puede usar integrales dobles también para calcular volumen entre superficies, que era simplemente hacer una resta, es restar la que esté por encima menos la que esté por debajo. Ahí me da el volumen de la cosa. Y pasamos esto a coordenadas polares. Pues la clase pasada fue, creo que más o menos, fue un poco repetitiva. Listo, pero era como para que uno le quedara bien claro cómo es que se hacen estas integrales en polares. Bueno, ahora, hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de aplicaciones de las integrales dobles. Entonces vamos a ver unas aplicaciones poquitas. Primero vamos a hablar de densidad. Vamos a hablar de densidad de masa, pero también esto se puede hacer con otros tipos de densidades. Y vamos a hablar de centros de masa. Bueno, que esto es algo que me dijeron que ustedes han visto en cálculo integral. Entonces aquí lo vamos a hacer en un contexto un poquito más general. Cuando uno habla de centros de masa en cálculo integral, normalmente utiliza una densidad constante o que depende de una sola variable. Acá vamos a ver que uno puede calcular un centro de masa para un objeto cuya densidad no es constante en todo el objeto, es decir, el objeto no es homogéneo. Y también, entonces uno puede calcular la masa y el centro de masa de ese objeto. Esto es un ejemplito sobre eso. Y luego de esto, vamos a hacer esta otra aplicación, calcular un área superficial, pero ya no va a ser un área de una región plana, sino que va a ser un área digamos, de algo, de una superficie metida en el espacio tridimensional. Entonces eso también es simplemente una formulita. Les voy a explicar ahí rápidamente más o menos de dónde sale esta fórmula. Y luego les voy a hablar de integrales triples
ya con todo lo que hemos hecho sobre integrales dobles, el cuento de las integrales triples debería ser muy natural. Debería ser como, ah, sí, eso es lo mismo, básicamente. Solamente que es un poquitico más difícil visualizar cosas en 3 dimensiones que en 2. Listo, ese es el plan de la clase de hoy. Entonces empecemos. Aplicaciones. Entonces vamos a hablar de densidad. La densidad es el cociente. La densidad, pongamos acá densidad de masa, de un objeto. Vamos a ver. La densidad de masa de un objeto es el cociente de la masa del objeto por la medida del objeto. Bueno, entonces, fíjense que aquí yo estoy utilizando la palabra medida. Esta medida van a ser cosas diferentes dependiendo de cómo sea el objeto. Por ejemplo, si uno tiene un hilo, no tiene mucho sentido. Bueno, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Pero, digamos, si a uno no le interesa mucho el grosor del hilo, digamos, si es un hilo muy delgado, a uno no le interesa tanto el volumen del hilo, sino la longitud. Entonces yo podría calcular, por ejemplo, la densidad de masa la densidad de masa longitudinal de un hilo, ¿cierto? O sea, densidad de longitud. ¿Qué significa eso? Es simplemente si yo parto un pedazo de este hilo, digamos este pedazo, yo peso cuánto mide ese pedazo, digamos que ese pedacito mide, qué sé yo, 0.1 gramos. Y la longitud de ese pedacito, digamos que sean 10 milímetros. Entonces, la densidad de esto sería 0.1 gramos sobre 10 milímetros. Listo. Entonces, eso, pues ustedes ya saben, ya conocen densidad de sus cursos de física. Lo importante que hay que tener en cuenta es que hay diferentes densidades dependiendo de cuál sea la medida del objeto que uno esté utilizando. Entonces, si es un objeto de dimensión 1, sería una densidad longitudinal. Si es un objeto de dimensión 2, por ejemplo, si yo tengo es una placa, digamos que yo tengo esto es una placa de algún material. Entonces yo lo que hago es coger la masa total dividida sobre el área. Eso va a ser la densidad del material. Ahora, hay un detalle con eso que yo les estoy diciendo y es que eso solo funciona cuando el material es homogéneo. ¿Listo? Es decir, la masa está distribuida de manera uniforme sobre todo el objeto. Si la masa no está distribuida de manera uniforme, no tiene mucho sentido. Uno podría hablar como de la densidad promedio, pero la densidad promedio no es una medida muy buena para, digamos, si uno quiere calcular la masa de esta cosa. Entonces, por ejemplo, podría ser que esta placa sea un poco más liviana al lado izquierdo, sea un poco más pesada al lado derecho. Entonces ya la densidad de esta cosa no tiene mucho sentido hablar de la densidad total. Bueno, si uno quisiera, pero tiene más sentido hablar de la densidad como función de la posición, ¿no? Digamos, la densidad por este lado sería pequeña y la densidad por este lado sería grande. Lo mismo si uno no quiere densidad superficial, sino densidad de volumen, densidad volumétrica. Entonces el mismo cuento, yo podría tener un objeto tridimensional
y hacer el cociente entre la masa del objeto y el volumen del objeto. Entonces pongamos así. Si la masa está distribuida de manera uniforme sobre todo el objeto, la densidad vamos a utilizar este símbolo, este es el símbolo ρ, va a ser simplemente m sobre L, o el ρ va a ser igual a m sobre el área, o el ρ va a ser igual a m sobre volumen, dependiendo de lo que uno quiera, de las características geométricas del objeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, ρ es la densidad, m es la masa, L es la longitud, área A es el área y B es el volumen. Listo, entonces eso es la densidad de una cosa. Aquí estamos trabajando con densidad de masa, pero uno también puede trabajar con otros tipos de densidades. Entonces, por ejemplo, uno podría trabajar con densidad de carga, si uno tiene cargas eléctricas. O, por ejemplo, cuando uno le dicen la densidad poblacional, dicen densidad poblacional en un país, lo que están haciendo es dividir el área del país, dividir la cantidad de personas que viven en ese país por el área del país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un lugar como Japón, donde hay muchas personas y el área del país es muy chiquitica, la densidad poblacional es alta. Bueno, por otro lado, en un lugar como Rusia, donde el área es inmensa, la densidad de población es muy pequeña. Bueno, en fin. Entonces uno puede hablar de otros tipos de densidades. Fíjense que en el caso de densidad de carga, tiene sentido hablar de una densidad negativa, ¿cierto? Porque la carga puede ser negativa. Entonces, para que sepan que estas cosas, digamos, si aquí no tengo masas, sino cargas, eso puede dar negativo. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que, digamos, queremos resolver el siguiente problema. Si yo conozco la densidad de un objeto, digamos la densidad punto a punto del objeto, y también sé qué forma tiene el objeto, yo quiero calcular la masa. Entonces, vamos a plantear el problema. Pongámoslo así, tenemos una lámina en forma de la región R del plano. Listo, a ver. Entonces digamos que yo tengo aquí el plano XY. Digamos que yo tengo una región de este plano, voy a dibujarla como si fuera una región de tipo 1, pero puede ser una región de cualquier forma. Entonces yo tengo algo así, y tengo algo así, y yo tengo aquí una región. Esto es R. Ahora, resulta que la densidad de esta región no es constante, es decir, la masa no está distribuida de manera uniforme, sino que está dada por una cierta función. Entonces,
la densidad de la lámina está dada por ρ, que va a depender de x y y. Listo, entonces digamos que esta función me da que por acá en este punto vale 0.2 y por acá en este punto vale 77, ¿cierto? Como para exagerar un poquito. Entonces lo que me está diciendo eso es que si yo me fijo en esta placa, esta esquina inferior izquierda va a ser muy liviana, mientras que esta esquina superior derecha va a ser muy pesada. Bueno, entonces simplemente esto me está dando una medida de cómo está distribuida la masa del objeto a lo largo de toda la región. Entonces, el problema es calcular la masa de la lámina. Entonces, si uno tuviera una densidad constante, este problema sería muy sencillo. El problema sería simplemente calcular el área y multiplicar por la densidad. Entonces, ¿por qué no pasa a multiplicar acá? ¿Cierto? El área pasa a multiplicar a la densidad y eso me da la masa. Pero aquí yo no tengo una densidad constante, sino que tengo una densidad que depende en cada puntico cuánto vale, pues depende de la posición en donde uno la mida. Entonces, calcular la masa va a ser un poquito más difícil. Vamos a tener que hacer una integral. Obviamente, pues si estamos hablando de integrales, vamos a tener que hacer una integral eventualmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En vez de considerar la placa completa, vamos a considerar un pedacito de placa. Entonces, vamos a decir que yo tengo por acá eso lo vamos a llamar un delta de área. Entonces, solución. Sea delta de área un pedazo de placa. Un pedazo de lámina. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Si este delta de área es lo suficientemente pequeño, yo puedo suponer que esta función ρ es constante en ese pedacito de área. ¿Cierto? Yo ya sé que si yo me muevo desde una esquina hasta la otra de la región, la densidad puede cambiar mucho. Pero si yo me muevo pedacitos muy pequeños, esta densidad no debería cambiar mucho. Entonces, si delta de área es suficientemente pequeño, podemos decir que ρ de xy es aproximadamente constante sobre ese pedacito de área. Bueno, y si la densidad es aproximadamente constante en este pedacito de área, yo puedo usar esta fórmula para decir cuánto es una aproximación de la masa de ese pedacito de área. Entonces, es decir, que ρ de xy es aproximadamente lo mismo que delta de m sobre delta de a, donde delta de m es la masa del pedazo de lámina. Listo. Entonces esa es la idea. De hecho, esta es una idea que ustedes ya han repetido muchas veces desde cálculo integral. Uno tiene un problema grande y uno lo que hace es coger ese problema y partirlo en pedacitos chiquitos
suficientemente pequeños para que se puedan utilizar las fórmulas que uno conocía. Bueno, yo no sé qué aplicaciones habrán visto ustedes en integral. Por ejemplo, cuando uno habla de presión o de trabajo en integral, si les ponen a calcular trabajo, el razonamiento que uno hace en cálculo integral para calcular trabajo es algo muy similar a esto. Listo. Entonces de aquí lo que podemos decir, de esta fórmula podemos decir que el delta de m es aproximadamente lo mismo que rho de xy delta de área. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo el límite cuando esta región se vuelve muy pequeñita? Se vuelve infinitesimalmente pequeña. Entonces, tomando límites, me va a quedar que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de área. Listo, entonces esto, yo aquí estoy siendo un poquito informal, yo no estoy diciendo explícitamente qué es lo que significa tomar ese límite, pero ustedes ya se saben ese cuento, es hacer sumas de Riemann, todo ese, en fin. En últimas lo que me va a quedar es esto. Y ahora yo quiero hallar, entonces lo que acabo de agarrar acá es la masa de un pedazo muy chiquitico de esta lámina. Ahora yo quiero sumar todas esas masas para obtener la masa total. Y sumar esas infinitas masas infinitamente pequeñas es hacer una integral. Entonces, la masa total es m igual a la integral doble sobre la región de esta cosa. De rho de xy diferencial de área. Bueno, entonces el razonamiento es ese. Es bueno que ustedes sepan de dónde sale esta fórmula, pues por si necesitan reproducir el razonamiento en otra situación. Pero en realidad, digamos, para resolver ejercicios, uno lo que necesita tener en la mente es esta fórmula verde que tengo acá. Bueno, entonces, la masa de una lámina con una cierta densidad es la integral doble sobre la región de la densidad. Listo. Ahora, queremos calcular el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa de una región? Yo me imagino que ustedes también ya lo conocen. Entonces, digamos que yo tengo esta región. Una región un poquito irregular. Y yo quiero hacer una mesa con un tablón de esta forma. Listo. Digamos, si uno mira este tablón como en perspectiva, se va a ver algo como así. Entonces yo quiero hacer una mesa con este tablón. Y no quiero que esta mesa tenga varias patas, porque digamos que no me gusta, estéticamente no se ve bien, sino que quiero que tenga un solo punto de apoyo. Entonces ese punto de apoyo tendría que estar, digamos, si uno mira esa mesa, uno se imagina que tiene que estar como por acá. ¿Sí? Entonces este punto donde se puede apoyar esta mesa de manera que no se caiga, que no se la dé ni nada, ese punto es lo que uno llama el centro de masa. Es el punto de equilibrio de la región. Ahora, yo puse el centro de masa ahí porque yo estaba imaginándome que este tablón era homogéneo, ¿cierto? Es material homogéneo. Pero digamos, uno podría hacer un tablón que sea más pesado, digamos, por este lado izquierdo. Entonces, si el tablón es más pesado por este lado, el centro de masa se va a mover para allá, ¿cierto? Digamos, yo podría tener una mesa de este estilo, donde el punto de apoyo esté por acá. Listo. Ahora, eso no parece muy funcional, pues, pero es como a modo de ilustración solamente. Entonces, eso es lo que queremos calcular. Para poder calcular esos centros de masa, uno necesita primero calcular unas cosas que se llaman los momentos de masa.
Entonces, un momento, en física, un momento es simplemente el producto de una cantidad física por una distancia. ¿Listo? Entonces, momentos de masa. Les voy a poner las fórmulas simplemente, no les voy a hacer todo el razonamiento. El razonamiento es muy similar a esto que acabamos de hacer aquí arriba. Entonces, momentos de masa. Entonces, vamos a decir, mx es momento de masa de la lámina. Seguimos trabajando con la misma lámina de aquí arriba. Bueno, entonces, momento de masa de la lámina respecto al eje X. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con la Y. Entonces esto es, borramos esto, reemplazamos por Y. Entonces, ¿qué significa el momento de masa? Momento de masa respecto a uno de los ejes es multiplicar la masa por la distancia al eje X. Bueno, pero nuevamente, la masa no va a ser, digamos, si uno tiene una región de este estilo, ¿cuál es la distancia de esto al eje X? Pues no es la misma para todos los puntos de la lámina, ¿cierto? Digamos, si yo me paro en este punto, la distancia al eje X es esta, mientras que si yo me paro en este punto, la distancia al eje X es toda esta. Entonces, cuando uno va a definir el momento respecto a uno de los ejes, uno no puede definir el momento así de sencillo para toda la región. Uno nuevamente tiene que partir la región en pedazos pequeñitos. Digamos, si yo agarro este pedacito de área, entonces si este pedazo de área es lo suficientemente pequeño, la distancia al eje X, a ver, pongámoslo por acá como con otro color. Entonces, de este pedacito de área, la distancia al eje X sería esto. Entonces, esto. ¿Cuál sería esta distancia al eje X? Esta distancia es la coordenada Y de esa cosa. Mientras que la distancia al eje Y sería todo esto, y la distancia al eje Y es el valor de la X. Bueno, entonces uno va a hacer algo muy similar. Uno agarra este pedacito de masa, que ya sabíamos que era este diferencial de masa igual ρ de XY por diferencial de área, y lo va a multiplicar por la distancia respecto al eje X o distancia respecto al eje Y, dependiendo de cuál sea el momento que uno quiere calcular. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a calcular el momento respecto al eje X, entonces uno lo que hace es la integral sobre R de la masa, que sería la densidad por el diferencial de área, y esto se multiplica por la distancia al eje X que habíamos quedado que era Y. Esto de acá. Por otro lado, si yo quiero el momento respecto a Y, entonces esto va a ser la doble integral de la masa por la distancia al eje Y, que ya sabemos que es X. Listo. Entonces acá tenemos este y este, son respectivamente distancia al eje X y distancia al eje Y. Bueno, entonces esos son los momentos de masa. Ahora resulta que esos momentos de masa me van a permitir calcular el centro de masa. El centro de masa es. Entonces el centro de masa es XY, va a ser el momento respecto a X sobre la masa, el momento respecto a Y sobre la masa. Listo. Entonces, en últimas, lo que resulta es que el momento respecto a X va a ser este cociente, va a ser
la integral doble sobre R de y rho de xy diferencial de área sobre la integral de rho de xy diferencial de área y el momento y el centro de masa, la coordenada y del centro de masa va a ser esto mismo, cambiando esta x por una y, cambiando esta y por una x. Bueno, esas son las fórmulas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Nuevamente, entonces las fórmulas que ustedes se tienen que saber son estas fórmulas verdes. Y de aquí arriba, esta fórmula verde, la de masa, y estas dos que no las voy a resaltar porque pues, ya resalté la X y la Y, pero estas también se las deben saber. Igual, estas últimas de acá son la combinación de la masa con estas dos. Listo. Entonces ese es el cuento de los centros de masa. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Entonces yo tengo una lámina acotada por unas curvas en el plano. Y igual X, Y igual menos X, X menos 2, X menos 3 y X igual a 3. Y además tengo que la densidad de masa de la lámina está dada por esta función. La densidad de masa está dada por rho de xy igual y más 3. Entonces el ejercicio es hallar el centro de masa. Bueno, entonces esto es muy sencillo. Vamos a empezar haciendo un dibujo de esta cosa. Entonces tengo y igual a x, tengo x igual a 3 y tengo y igual menos x, x menos 2, x menos 3. Listo. Entonces yo quiero la región acotada por esas tres cosas. Eso sería todo esto que hay acá. La voy a resaltar. Entonces la voy a describir como una región de tipo 1. Entonces voy a decir, la x está entre 0 y 3. Y la y está entre esa cúbica y la recta. Entonces la y va desde menos x, x menos 2, x menos 3, menor que y esto menor que x. Esa es la región sobre la cual voy a trabajar. Quitemos esto, apaguemos estas cosas. Ahí está. Bueno, ahora, entonces escribamos esto acá. La región es R igual XY de R2, tales que 0 menor o igual que X menor o igual que 3, menos X por X menos 2 por X menos 3 menor o igual que Y menor o igual que X. Entonces esto es una tipo 1. Bueno, ahora, pues
¿Cuál sería la masa? La masa sería la integral sobre esta región de ρ de xy, diferencial de área. En este caso, pues si yo quiero integrar sobre esta región, tengo que hacer primero una integral respecto a y y luego una integral respecto a x. O sea que me va a quedar la integral de 0 a 3, la integral de menos x por x menos 2 por x menos 3 hasta x. Y la densidad que tengo es y más 3. Entonces, y más 3 diferencial primero respecto a y luego respecto a x. Esto es la masa. Bueno, ahora los momentos de inercia. ¿Cuáles son los momentos de inercia? Aquí sí me agarró bien. Entonces los momentos de inercia son unas integrales muy similares a estas. Entonces, no importa. Lo que voy a hacer es correr este un poquitico para allá. Esto ya no se llama m. Entonces aquí me comí esta x. Entonces el momento respecto a x es esto mismo, es casi la misma integral que la masa, solamente que multiplicamos por la distancia respecto al eje x, que es y. Listo. Y el mismo cuento, ¿cuál sería el momento respecto a y? El momento respecto a y sería cambiar aquí la x por y cambiar esta y por x. Entonces, y, x, x. Listo, entonces esas son las integrales que tenemos que calcular. Entonces si uno se pone a hacer eso a mano, pues se va a demorar un montón. Yo no voy a hacer eso a mano, lo voy a hacer en Wolfram. Entonces vamos a ver, le voy a decir que me integre la función y más 3, primero respecto a y y luego respecto a x. Aquí la x va desde 0 hasta 3 y la y va desde menos x, a ver, menos x menos 2, x menos 3, hasta y igual a x. Mm. Entonces ahí salió y más 3. Bueno, noten una cosa acá. La densidad de esto es y más 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo agarro un punto por aquí abajo, la coordenada de este punto y es negativa, ¿sí o no? Es como menos 2. Entonces la densidad por acá sería 1. Bien, si estoy a altura menos 2, esta densidad sería 1. Mientras que por acá, por ejemplo, si estoy a altura, esto es casi 3. Entonces la densidad sería 3 más casi 3, o sea, casi 6. Entonces fíjense que la densidad no es la misma a lo largo de toda la región, sino que va a depender. Bueno, en este caso yo puse una función que dependía solo de la y. Por eso es que la densidad va a ir variando conforme uno se va moviendo desde la zona inferior de la placa hasta la zona superior. Bueno, entonces volvamos acá. Esta primera integral, pues vamos a poner esto acá. Listo, entonces esto que salió acá, eso es la masa de la función. La masa de la lámina, digo, no de la función, eso no tiene sentido. Bueno, ahora voy a hacer la misma integral multiplicando aquí por una x, por una y, primero. No me había dado la fracción. A ver, pongámosla otra vez. Entonces vamos a pegar este por acá.
Y esto es lo que nosotros llamamos el momento respecto a X. Y por último, el momento respecto a Y sería cambiar esta Y por una X. Este es el momento respecto a Y. Listo, entonces ahí ya tenemos los valores de esas integrales. Ahora, calculemos el centro de masa. El centro de masa, entonces habíamos quedado que era la coordenada X del centro de masa es el momento respecto a X sobre la masa y la coordenada Y es el momento respecto a Y sobre la masa. Entonces ya lo que hay que hacer es dividir estos números. Entonces pongamos por acá el centro de masa es X barra Y barra con X barra, lo voy a poner aproximado. Entonces, X barra es aproximadamente, ¿cuánto da el momento respecto a X? 15.9107 dividido la masa. La masa es 22.4357. Y la coordenada Y del centro de masa, entonces va a ser no igual, aproximado, ¿no? Entonces 39.0054 y eso dividido la masa, que es 22.4357. Bueno, vamos a dibujar este punto allá en GeoGebra, a ver dónde queda ese centro de masa. Entonces yo le voy a decir, digamos, la cantidad C va a ser 15.9107, 9107, 22.4357. C igual 15.9107 dividido 22.4357. Listo, sí quedó bien, 90.4357, bien. Y el de la D, bueno, ¿cuánto va del otro? 39.0054. Entonces D es igual a 39.0054 y eso queda dividido por 22.4357. Listo. Entonces ahí están esos cocientes. Vamos a dibujar ahora el punto. Entonces yo quiero dibujar el punto C, D. Ahí está el centro de masa de esa región. ¿Eso está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que ese centro de masa me haya dado ahí? Eso iba a preguntar, ¿es normal que esté por fuera? ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? Sí, profe, es diferente del centro de gravedad de la región. Bueno, pues resulta que el centro de masa puede estar por fuera de una región. Listo. Entonces, eso no hay ningún problema con eso. Centro de masa. De hecho, pongamos por acá también ese par de... Bueno, ¿por qué puede pasar eso? Imagínense una región de este estilo. Digamos, si yo tuviera como un arco de este estilo. Y que esto fuera homogéneo. Entonces, si ustedes intentan balancear, digamos, aquí lo estoy viendo desde arriba. Si ustedes intentan balancear digamos, si esto fuera como un boomerang, si uno lo ve en perspectiva, se vería como así.
cuando uno intenta balancear este boomerang sobre un dedo, sobre la punta de un dedo, pues uno se imagina, lo mejor que puede hacer es como ubicar el dedo por acá, pero eso no lo va a poner no lo va a poner en posición de equilibrio, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esto va a girar de esta manera, y en últimas lo que va a quedar es que, digamos, si uno tiene el dedo acá, el arco ese va a quedar como así. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que estas cosas nosotros las estamos calculando en el plano, y cuando uno calcula el centro de masa así de manera plana, está intentando balancear de manera que la región quede plana. Pero si uno piensa en 3 dimensiones, entonces ya la cosa cambia, ya como bueno, el centro de masas, si en 3 dimensiones ya va a estar por allá, y no se va a balancear así de manera que quede plana o horizontal, sino que se va a balancear así. Bueno, entonces ojo con eso. Si uno fuera a calcular el centro de masa plano de esta región, quedaría como por aquí en la mitad, o sea, se sale de la región. Bueno, listo. Entonces es muy sencillo este cuento, es simplemente saberse unas fórmulas. Lo más molesto es calcular esas integrales, pero para eso pues ya tenemos herramientas. Entonces, como les he dicho ya varias veces, lo importante es que ustedes sepan plantear un ejercicio. Bueno, ahora vamos a hablar de esto de área superficial. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros ya sabemos calcular áreas de regiones planas, pero digamos, uno quisiera calcular el área de una superficie que está metida en el espacio tridimensional. Entonces queremos algo de este estilo. Ya les voy a hacer un dibujo. Área superficial. Em, digamos entonces que estamos en esta situación. Yo estoy en el espacio tridimensional. Tengo aquí coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Aquí en el plano XY yo tengo una cierta región. Entonces esa región la vamos a llamar R. Y sobre esta región tengo un pedazo de superficie de alguna, digamos que sea la gráfica de una función. Entonces ese pedazo de superficie, digamos que es algo así. Entonces esto puede ser acá como curvo, pues digamos lo ideal sería que fuera curvo. En fin. Y digamos que este pedacito de gráfica está dado por una función z igual a f de xy. Entonces la pregunta es, digamos yo ya sé calcular el área de esta región de abajo. Simplemente hacer la integral. Si yo quisiera calcular esta área, eso sería la integral sobre la región del diferencial de área. Bueno, entonces calcular áreas planas es muy sencillo. Yo lo que quiero hacer ahora no es calcular el área plana de eso, sino el área de esta cosa que hay aquí arriba. Bueno, y eso ya va a ser un poquitico diferente. Entonces resulta que, vamos a decir, que el área de esta cosa, les voy a dar la fórmula y ahorita les voy a explicar cómo de dónde sale esa fórmula. Entonces esto va a ser la integral sobre la región de la raíz cuadrada de la derivada de f respecto a x elevado al cuadrado más la derivada de f respecto a y elevado al cuadrado más 1. Este 1 está metido dentro de la raíz. A ver,
ampliemos esto un poquito. Y luego afuera de la raíz queda, tal vez lo amplié demasiado, afuera de la raíz queda el diferencial de área. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es lo siguiente. Digamos que uno tiene un pedacito acá en la región R, uno tiene un cuadrito. Este cuadrito que hay acá es el diferencial de área, ¿eh? Que es esta cosa. Ahora, si uno se fija, no en este diferencial de área, sino en el pedazo de esta superficie que está sobre ese cuadrito, entonces le va a salir algo de este estilo. A ver, cambiémosle el color a esto. Entonces aquí, encima de este cuadrito, tenemos algo como así. Entonces allá arriba yo voy a tener también un cuadrito un poquito deforme. Va a ser algo como así. Y ese cuadrito verde que hay ahí, ese cuadrito verde, a ver, vamos a llamar un diferencial de superficie. Bueno, entonces lo que me está diciendo esta integral es que si yo quiero hallar la superficie total de esta región, lo que voy a hacer es sumar esos diferenciales de superficie. Bueno, pues fíjense que es una idea muy similar a lo que hicimos por allá arriba. Coger esta superficie, partirla en pedacitos y calcular el área de esos pedacitos para luego sumarlos. Sumarlos significa hacer una integral. Entonces eso es lo que tenemos. Ahora, de acuerdo a esto, entonces lo que me está saliendo acá es que todo esto que hay acá es el diferencial de superficie. Entonces lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como ds es igual a la raíz cuadrada de la derivada de f respecto a x al cuadrado más la derivada de f respecto a y al cuadrado más 1 diferencial de área. Bueno, ahora, ¿de dónde sale esta raíz? Resulta que esto tiene que ver con gradientes, pues ya, de hecho aquí me estoy adelantando un poquito, esto nos va a ser muy útil al final, en la última parte del curso, cuando estemos hablando de integrales de superficie. ¿Este comentario qué fue? Sería la integral del perímetro de las curvas de nivel. Ah, bueno, vos estás diciendo que si uno calcula la longitud de las curvas de nivel y hace la integral de esas curvas de nivel a lo largo de la superficie, entonces eso debería dar el área de la superficie. Yo creo que eso es cierto, pero tiene un detallito ahí complicado. Y es que, por ejemplo, esta superficie de acá, no necesariamente empieza toda sobre la misma curva de nivel. Digamos, si yo tuviera algo así como una cúpula, entonces sí uno podría decir, bueno, uno empieza a sumar círculos hasta que cubra toda la cúpula. Pero ¿qué pasa si la cúpula no empieza así, sino que la parte inferior de la cúpula es algo de este estilo? Digamos que aquí encima está la cúpula. Entonces, cuando uno empieza a sacar curvas de nivel, no le sale curvas cerradas, sino que le salen unos pedacitos acá. Y es más difícil determinar cómo serían los límites de la integral. Entonces, aquí Juan Sebastián, el comentario de Juan Sebastián puede funcionar, pero es complicado de hacer. Bueno, entonces lo que estoy haciendo, como les dije, es sumar pedacitos de esta superficie. ¿De dónde sale esta raíz entonces? Resulta que esa raíz
es la magnitud del vector gradiente del vector normal a esta superficie en cada punto. Entonces, ¿de dónde sale la raíz? Entonces vamos, les voy a decir de dónde. Consideramos la función. Consideramos la función g de x, y, z igual. Lo que voy a hacer es coger esta superficie e interpretarla como una superficie de nivel. Entonces, si yo quiero interpretar esta superficie como una superficie de nivel, lo que voy a hacer es coger esta ecuación, z igual a f de x, y, e igualarla a 0. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el z a restar. Y me va a quedar f de x, y menos z. Entonces, la superficie es la superficie de nivel. La superficie es la superficie de nivel de G de x, y, z igual a 0. Bueno, entonces esto ya lo habíamos hecho antes en alguna ocasión, como, bueno, si usted quiere calcular el vector normal a esta superficie, lo que hace es considerarla como una superficie de nivel y sacar el gradiente. Entonces, el gradiente de esta función, entonces, el vector normal a la superficie es gradiente de g de x, y, z, y ese vector normal, cuando no, pues yo voy a coger esta expresión y la voy a derivar respecto a x, y y z. Entonces, ¿cuánto da la derivada de esto respecto a x? Me da de f respecto a x. ¿Cuánto da la derivada de esto respecto a y? Me da de f respecto a y. Y la derivada de esto respecto a z me da menos 1. Bueno, entonces, este es el vector normal a la superficie. Ahora, ¿de dónde sale la raíz? Resulta que la raíz es la magnitud de este vector normal. Entonces, tenemos que la magnitud del gradiente de g de x, y, z es igual a la raíz cuadrada de la derivada de f respecto a x elevado al cuadrado más la derivada de f respecto a y elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado es 1. Bueno, entonces de ahí sale esto, pero todavía queda una pregunta, es ¿por qué estoy poniendo yo la magnitud del vector gradiente ahí en esa integral? Pues la idea es una idea de geometría vectorial que ustedes me imagino que vieron por allá hace rato, de pronto no se acuerdan. Y es, ¿alguno recuerda cómo se calcula el área? Digamos, si yo tengo un par de vectores. Si yo tengo aquí un vector U y tengo un vector V. Y digamos que yo quiero determinar el paralelogramo que determinan ellos dos. Sería algo así. Y yo quiero calcular el área de este paralelogramo. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de este paralelogramo? Profe, con el producto cruz. Correcto. Entonces, el área se calcula con este producto cruz. Bueno, entonces uno agarra el par de vectores, hace el producto cruz, calcula la magnitud del producto cruz y eso le va a dar el área del paralelogramo. Pero también hay que recordar que el producto cruz es un vector que es perpendicular a ambos, a U y a B. Entonces aquí va a estar U, de hecho aquí, si lo dibujo hacia arriba, sería B cruz U.
Listo. Entonces, eso es una forma de calcular el área de un paralelogramo. Lo que está pasando acá entonces es que si uno hace este dibujo muy chiquitico, si uno hace este diferencial de área muy chiquitico, uno lo que puede hacer es aproximar el, el área de esta cosa con, 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 con el área de un paralelogramo. Y entonces el área de ese paralelogramo sería la magnitud de este vector normal que sale acá. ¿Sí? Entonces por eso lo estamos calculando con el gradiente. Ahí hay un poquito más de detalles, porque uno sabe que uno puede tener muchos vectores normales, porque este es el que sirve. Pues eso, si uno hace las cuentas, sería un razonamiento nuevamente muy similar a lo que ya hemos hecho. Un razonamiento ahí con sumas de Riemann, uno toma límites, en fin, hace todo ese cuento y le sale esta fórmula. Entonces, en últimas, lo que ustedes deben recordar es que si ustedes quieren calcular el área superficial de esta cosa, lo que tienen que integrar es la magnitud del vector gradiente. Sí, eso es lo que uno necesita recordar. Bueno. Entonces hagamos un ejemplo de esto. Entonces la fórmula que ustedes deben saberse es esta fórmula que escribí aquí arriba. El área de esta cosa es la integral sobre la región de esta raíz diferencial de área. Entonces, ejemplo. Hallar el área del trozo de plano. Esto es 6x más 4y más 2z igual a 1, que está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado. Yo ahí lo tenía 25, lo voy a poner un poquito más pequeño, que si no me sale el dibujo muy grande y se me distorsiona en GeoGebra. Entonces eso es lo que queremos calcular ahora. Entonces vamos a ver. Nuevo dibujo acá. En 3 dimensiones. Voy a empezar dibujando ese plano. 6x más 4y más 2z igual a 1. Entonces ese es el plano con el cual voy a trabajar. A mí me interesa de este plano únicamente lo que está dentro de este cilindro. Entonces dibujemos ese cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual 16. Entonces ahí se alcanza a ver, el pedazo de plano que está dentro del cilindro es como una elipse. Lo voy a dibujar de una manera más apropiada, entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Primero, en vez de escribir este plano así, voy a escribir la z en términos de x y y. Entonces yo puedo escribir, voy a despejar la z de ahí, z es igual a 1 menos 6x menos 4y, todo eso dividido 2. Entonces fíjense, en vez de este de arriba, pues puedo escribir este de abajo, que es la misma cosa, ¿cierto? Pero la z está despejada. Listo. Y ahora, en vez de escribirlo así, yo le voy a decir, vea, voy a utilizar este comando if. Entonces el comando if me permite ponerle una condición a las variables x y y. Entonces yo le voy a decir, si x cuadrado más y cuadrado es más pequeño que 16, grafíqueme la función 1 menos 6x menos 4y dividido 2. Bueno, entonces ahí está. A ver, alejemos un poquito. Eso que salió ahí es el trozo de ese plano. Aquí como que me equivoqué.
Ah, es que esto no es, esto es 16, no 1 más 6. Ahí está, sí. Entonces ahí está el pedazo de plano que está dentro del cilindro, es esa cosita que salió ahí. Ese es el área que vamos a calcular. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Yo tengo que z es igual a f de xy es igual a 1 menos 6x menos 4y dividido 2. ¿Listo? Y la región sobre la cual quiero integrar son todos los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 16, ¿cierto? Todo lo que está dentro de esta cosa. Fíjense que eso ahí, como lo tengo escrito, no está descrito de forma que sea tipo 1 ni tipo 2. Listo. Si uno quisiera hacer la integral explícitamente, aquí no vamos a tener la necesidad de hacer la integral, ya les voy a decir por qué. Pero si uno quisiera hacer la integral con todo el detalle, tendría que describir esta región como una región de tipo 1 o de tipo 2, o pasarla a coordenadas polares. Ustedes saben que hacer integrales en coordenadas polares es sobre círculos. Describir círculos en coordenadas polares es muy fácil. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues el área que queremos va a ser la integral sobre la región de la raíz cuadrada de la derivada de f respecto a x al cuadrado más la derivada de f respecto a y al cuadrado más 1 diferencial de área. Entonces calculemos esas derivadas. ¿Cuánto da la derivada de f respecto a x? Esta derivada es muy sencilla, es menos 6 medios, o sea, menos 3. La derivada de f respecto a y es menos 4 medios, o sea, menos 2. Y entonces cuando yo hago la derivada de f respecto a x al cuadrado más la derivada de f respecto a y al cuadrado más 1, eso me va a dar 9 más 4 da 13 más 1 da 14. Entonces el área de esta cosa va a ser la raíz de 14 diferencial de área. Y fíjense que esta raíz de 14 puede salir. Entonces, raíz de 14 que multiplica a la integral sobre R del diferencial de área. ¿Alguien me puede decir cuánto da esta integral? Sin hacer ninguna cuenta. Así que uno mire eso y diga, eso da tanto. 7 por 16 pi. 7, ¿de dónde salió ese 7? De la raíz de 14. La raíz de 14 no es 7. Ah, sí, sí, sí. Raíz de 14 por 16 pi. Raíz de 14 por 16 pi. Entonces, esto es lo mismo que raíz de 14 por 16 pi. ¿De dónde sale ese 16 pi? Pues nosotros sabemos que la integral doble sobre una región del diferencial de área es el área de la región. Y esta región es un círculo de radio 4. Entonces esto va a ser este par de cosas. Es área del círculo de radio 4. Bueno, entonces raíz de 14 por 16 pi. Entonces miremos si tiene sentido eso. Digamos, yo estoy diciendo que el área de este círculo, que es 16 pi, cuando la multiplico por raíz de 14 me va a dar el área de esta región. Bueno,
Raíz de 14 es un poquito menos de 4, ¿cierto? Raíz de 16 es 4. Entonces 14 es un poquito menos que 16, eso significa que raíz de 14 debería ser un poco menos que 4. Es decir, si yo quiero calcular el área de esta región, lo que voy a hacer es coger el área de este círculo y multiplicarla por 3 punto algo. Tiene sentido, ¿cierto? Uno podría empacar como 3 copias de este circulito ahí en esta cosa. Entonces yo creo que está bien hecha la cuenta. Bueno, entonces eso era el cuento de las áreas superficiales. Nuevamente, es simplemente una formulita. Más adelante, cuando estemos haciendo integrales de superficie, vamos a volver a utilizar este diferencial de S. Pero bueno, ahora, para terminar la clase de hoy, les voy a hablar un poquitico de integrales triples. Como les dije, este cuento de las integrales triples ya es muy, muy natural si uno sabe, em, si uno sabe, si uno entiende bien las integrales dobles. Entonces vamos a hablar acá de integrales triples. Entonces empecemos recordando la definición. Recordemos. La integral sobre R de una función de dos variables x, y, diferencial de área. Entonces esto es un límite de una doble sumatoria. La integral, la suma desde igual 1 hasta n, la suma desde j igual 1 a, digamos, m y n, de la función evaluada en un punto muestra por el delta de área. Y este delta de área nosotros sabemos que es delta x, delta y o delta y, delta x. Y sabemos que esto es importante porque en últimas, cuando uno haga integrales iteradas, tiene esos dos posibles órdenes de integración. ¿Listo? Ahora, si uno quiere definir una integral de una función de 3 variables, entonces hay cosas que uno espera que cambien, ¿no? Aquí ya no va a ser f de x, y, sino f de x, y, z. Otra cosa es que aquí pues debería salir un término adicional que corresponda a la tercera variable. Entonces eso va a ser un delta de z. Y entonces esto ya no lo vamos a llamar un delta de área, sino un delta de volumen, ¿cierto? Porque yo tengo el producto de 3 longitudes. Entonces eso es el volumen de una caja ya tridimensional. Entonces, definición. Voy a hacer esta definición tal cual para integrales triples, tal cual como se hace para integrales dobles, saltándome un montón de detalles que yo me imagino que ustedes ya deben ser capaces de llenar. Entonces, uno va a hacer una integral triple. Ya no va a ser sobre una región plana, sino que va a ser sobre un volumen, un espacio, un objeto tridimensional. Aquí ya no tengo una función de 2 variables, sino una función de 3 variables. X, Y, Z. Aquí ya no tengo diferencial de área, sino de volumen. Esto va a ser un límite. Límite cuando M, N y digamos R tienden a infinito, de la suma desde igual 1 hasta M, la suma desde J igual 1 hasta R, y la suma desde K igual 1 hasta, esta era la N, ¿no? Aquí me va a salir la función evaluada en x, y, j, z sub k, y aquí me va a quedar algo que vamos a llamar un diferencial de volumen. Entonces, ¿qué puede ser este diferencial de volumen? Pues sabemos que es el producto de los 3 deltas, delta x, delta y, delta z. Pero
disculpen. Sabemos que este diferencial de volumen es el producto de los tres deltas, pero entonces ahora mi pregunta es, ¿en cuántos órdenes diferentes puedo escribir ese diferencial de volumen? Con dos variables será solamente delta x, delta y o delta y, delta x. Para tres variables, ¿cuántos órdenes diferentes tengo? En 6 órdenes, ya habían dicho. Entonces tengo 6 posibles órdenes de integración. Delta de b es delta x, delta y, delta z. Y aquí no los voy a escribir todos, simplemente voy a escribir, bueno, el diferencial de b pues sería lo correspondiente, de x, de y, de z. Y aquí pongamos en total hay 6 órdenes diferentes. Listo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta acá. Entonces, así como hay 6 órdenes diferentes, va a haber como 6 tipos de regiones sobre las cuales uno va a integrar, ¿cierto? En el caso de dos variables, teníamos regiones tipo 1 y tipo 2 que correspondían cada una a un orden de integración. Aquí vamos a tener 6 tipos de regiones. A estas ya no les vamos a poner nombre, no importa mucho cómo se llamen. Lo importante es que ustedes sepan, si ustedes ven una región, que ustedes sean capaces de asociarle un orden de integración. Listo. Entonces, a cada orden en el diferencial le corresponde un tipo de región. Listo, yo voy a escribir un par acá. Ustedes si quieren escriben el resto. A mí no me parece que eso sea necesario, pues eso es simplemente uno después de hacer un par, uno se da cuenta cómo funciona el asunto. Entonces vamos a escribir acá. Vamos a hacer una tablita. Les voy a dejar como tarea completar esta tablita. Entonces, aquí a la izquierda voy a poner el diferencial en diferente orden. Entonces, digamos, voy a escribir de X, de Y, de Z. Y aquí voy a poner el tipo de región. Entonces, ¿cómo van a ser las regiones en este tipo? Yo tal vez debería, sí, no voy a hacer esa línea todavía. Entonces, ¿cómo van a ser las regiones para yo poder integrar con este orden? Entonces van a ser todos los X, Y, Z de R3, tales que aquí voy a poner 3 desigualdades, una para cada variable, ¿cierto? Una para la X, una para la Y, una para la Z. Ahora, si uno tiene este orden de integración, uno sabe que la última integral va a ser respecto a Z. ¿Y qué les había dicho yo cuando hablamos de integrales dobles? La última integral siempre debe tener límites constantes. Bueno, después de que yo haga la integral triple, no me puede quedar ninguna de las 3 variables. Todas deben desaparecer. Entonces aquí lo que va a pasar es que la Z tiene que estar entre dos constantes, A y B, porque es la última integral que vamos a hacer. Ahora, cuando uno vaya a hacer la integral respecto a Y, eso significa que ya integró respecto a X, o sea que la X no puede aparecer. Es decir, la Y puede estar, cuando yo haga la integral respecto a Y, me pueden quedar cosas que dependen de Z, ¿sí o no? Entonces, la Y puede estar entre dos funciones de Z, que voy a llamar G1 de Z y G2 de Z. Y cuando yo haga la integral respecto a X, me pueden quedar cosas que dependen de Y y de Z. Bueno, entonces la X puede estar entre funciones H1 que dependen de Y y de Z y H2 que dependen de Y y de Z. Bueno, entonces
a este orden de integración le corresponde algo de este estilo. Bueno, tengan en cuenta esto entonces. Eso ahí está bien. Bueno, voy a hacer otro así como como a modo de ejemplo, ya ustedes hacen los otros 4. Entonces, por ejemplo, si yo hago el de Z, de X, de Y, ¿cómo sería una región para poder usar ese orden de integración? Entonces, la región sería todos los X, Y, Z de R3, tales que. Entonces, cuando yo haga la integral respecto a Z, me puede quedar algo que depende de la X y la Y. Eso significa que la Z va a estar entre G1 de XY y G2 de XY. Cuando yo haga la integral respecto a X, me puede quedar algo que depende de Y. Entonces la X va a estar entre una función de Y y otra función de Y. Y por último, cuando yo haga la integral respecto a Y, no me puede quedar ninguna variable. Entonces la Y es la que va a estar entre dos constantes. Listo. Entonces aquí nuevamente, esta corresponde a esta corresponde a este y el otro. Listo. Entonces ya es como es muy intuitivo el asunto. Uno simplemente va mirando el orden de integración y mira qué es lo que puede pasar con las variables y sale. Entonces, tarea aquí, escribir los 4 órdenes restantes. Bueno, para finalizar, entonces, hagamos un ejemplito de una integral triple. Va a ser un ejemplo sencillo. La próxima clase vamos a seguir hablando de integrales triples. Entonces acá vamos a hacer la integral de 0 a 2, la integral de 0 a z cuadrado, y la integral de 0 a y menos z de 2x menos y de x de y z, sí. Entonces aquí es lo mismo que ya hemos hecho varias veces. Uno empieza desde la integral de adentro, luego hace, lo voy a poner en el mismo orden que puse allá arriba. Entonces la de adentro es la amarilla, la de la mitad es de qué color, verde. Y la última es la naranja. Entonces, ¿qué va a pasar con esa integral amarilla? Todo lo otro va a quedar igual. Integral de 0 a 2, integral de 0 a z cuadrado. La integral amarilla va a quedar, integro esto respecto a x. Eso me va a dar x cuadrado menos x por y eso se va a evaluar entre 0 y y menos z. Entonces, esa es la amarilla. Y luego aquí me queda de y de z. Entonces hay que evaluar esta x va desde 0 hasta y menos z. Cuando yo evalúo la x en 0 da 0. Entonces esto me va a dar la integral de 0 a 2, integral de 0 a z cuadrado, de y menos z al cuadrado, menos y por y menos z. Todo eso integral respecto a y, integral respecto a z. Bueno, entonces todo esto es lo amarillo.
Voy a simplificar esto un poquito, entonces me va a quedar la integral de 0 a 2, integral de 0 a z cuadrado. Aquí me va a quedar y cuadrado, sale por acá, y aquí un y cuadrado se cancela, entonces me va a quedar solamente menos 2yz más z cuadrado, y aquí este menos y cuadrado se canceló con uno de acá, y aquí sale más yz. En últimas, este menos 2yz con este más yz me va a quedar menos yz, o sea que queda z cuadrado menos yz. Cuadrado menos yz. Integral respecto a y, integral respecto a z. Entonces aquí esta sería la integral verde. Vamos ahora a hacer esa integral. Entonces esto me va a quedar la integral de 0 a 2. La integral verde respecto a z sería z cuadrado y menos zy cuadrado sobre 2. Todo eso va desde 0 hasta z cuadrado, diferencial de z. Entonces la integral verde se convirtió en esto. Y ahora la integral de 0 a 2. Evaluamos esto desde 0 hasta z cuadrado. Entonces en 0 va a dar 0 y en z cuadrado me va a dar z a la 4 menos z a la 4 medios. Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces esa es la cosa verde. Eso hay que integrarlo respecto a z y finalmente entonces me va a quedar z a la 5 quintos menos z a la 5. Ah, eso se podía, a ver, antes de eso, para simplificar un Fe, poquito esta cosa, sí. no es menos z a la 5 sobre 2 dentro de la integral. Em, tenés toda la razón, sí. Porque es la y la que estoy reemplazando, ¿no? Entonces esto es z a la 5 sobre 2. Entonces sí, no puedo hacer esto. Esto es integral de 0 a 2. Bueno, no, ya vamos a hacer la integral de una vez. Esto es z a la 5 sobre 5 menos z a la 6 sobre 6 y sobre 2, o sea, queda sobre 12. Eso evaluado de 0 a 2. Entonces en 0 da 0 y en 2 me va a dar 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 6 sobre 12. Esto es lo mismo que 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 5 sobre 6. Y bueno, ya lo quedé. No importa mucho cuánto de eso. Eso da. En fin, una cosa que les quería mostrar es que Wolfram hace también estas integrales triples. Entonces aquí, en vez de esto, le voy a poner, ¿cómo era la función? 2x menos y. 2x menos y. Aquí uno le pone los tres diferenciales en ese orden, entonces sería de x, de y de z. Y le pone los límites de integración. Entonces la x va de 0 a y menos z. La y va de 0 a z cuadrado. Esto se convierte en un 0 y esto es z cuadrado. Y la z va de 0 a 2. Dos x menos y, de x de y de z, 0 a y menos z, 0 a z cuadrado, 0 a 2. ¿Cuánto es 2 a la 5? Eso sí está cuadrando. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, Decía lo mismo. por 2, 32. Sí, da lo mismo. Listo. Entonces,
Pongamos esto por acá. Y listo. Ese es el cuento de las integrales triples. La próxima semana, no la próxima semana, la próxima clase, entonces, lo que vamos a hacer es hablar de cambiar el orden de integración. El teorema de Fubini sigue siendo cierto para integrales triples. Pero entonces, si uno quiere cambiar este orden de integración, tiene que analizar la región sobre la cual está integrando. Bueno, y esta región, bueno, estas regiones habíamos dicho que las íbamos a llamar E en vez de R. Bueno, eso ya es como escogencia de cada autor. Yo creo que Stuart suele llamar estas regiones tridimensionales con una E. Listo. Entonces, como les dije, la próxima clase vamos a hablar del teorema de Fubini en integrales triples. Vamos a hacer un par de ejemplitos sobre cómo cambiar el orden de integración en una integral de estas. De una vez les advierto, estos cambios de orden para integrales triples son un tanto complicados y es porque es un poco más difícil visualizar las cosas. ¿Sí? Y bueno, pero el resto del cálculo de la integral, pues como ya les he dicho varias veces, esta integral es tan difícil como la función que uno tenga que integrar. En este caso, pues era un proceso largo, pero no era nada difícil, era integrar puros polinomios ahí. Entonces ya hay que ver pues qué sale ahí. Listo, eso era todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos así por hoy, hablamos el jueves. Pues gracias.